aprovechen. Creativa, competitiva y humana. Vamos a hablar del problema de investigación. El 2.1 dice que es el arte de la investigación que proviene originalmente del campo de la investigación técnica, científica, industrial y significa, en pocas palabras, la situación determinada de la tecnología, lo más innovador, lo más nuevo con respecto a un arte específico. Es la noción del pasado tras su actualización. Es en una forma aludir lo que se sabe sobre un asunto o lo que se ha dicho hasta el momento sobre lo que es más relevante. Continuamos con el 2.2, que es la realidad problemática. Según Bocanegra, en 1999, manifiesta que es una parte de la realidad que tiene un problema que nosotros vamos a hallar la dificultad para resolver un interrogante o contradicción para resolver una relación con los intereses y motivaciones de un sujeto que es el investigador, que no lo puede explicar, no concuerda con la teoría que no conoce o simplemente con la observación de otros observadores. Según Tamayo, en 1999, cuando nos enfrentamos a una situación problemática que despierta un interés en el investigador, un interés cognoscitivo, o lo primero que hacemos es la lógica o cronológicamente es concentrar nuestra atención sobre una temática. Iniciamos entonces en la búsqueda de información existente sobre el tema en cuestión o el tema que vamos a revelar. Es generalmente para buscar lo más especializado sobre el tema que nosotros queremos investigar. Continuando con el punto 2.3, que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la parte de una tesis, de un trabajo, de un proyecto de investigación en el cual se presenta un asunto o una cuestión que se tiene que tratar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o todo proyecto de investigación, pues en él se define, afina o estructura de manera formal la idea de lo que lo mueve al investigador. En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también es el primer capítulo de una tesis, pretende responder a las preguntas fundamentales: ¿qué investigar? ¿De qué modo investigar? ¿O cómo lo vamos a plantear? Bueno, continuando con el 2.4, que es la formulación del problema. La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de la investigación. En una buena formulación, el problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación, establecer claramente los límites los cuales voy a desarrollar que son de mi interés. Debemos delimitar al máximo nuestro problema para clasificar el qué y por qué yo lo voy a hacer. Haremos el 2.5, que es justificación de la investigación. Cuando justificamos una investigación, quiere decir que vamos a exponer las razones por las cuales el investigador está haciendo aquella investigación, lo que más nos parezca importante y relevante sobre nuestra investigación. Toda investigación que vamos a realizar deberá llevar un objetivo bien definido, el cual se debe explicar de forma detallada por qué nos conviene que debamos hacer esta investigación, cuáles son los beneficios que originaría esta investigación. Una investigación deberá de saber cómo acentuar sus argumentos en los beneficios a obtener y los usos que se le dará. Asimismo, se tiene que explicar ante una o varias personas por qué es conveniente llevar a cabo esta investigación y cuáles son los beneficios que esta investigación originará. Continuando con el 2.6, que es objetivos. En los objetivos se refiere al propósito que se hace la investigación, lo que nos va a permitir dejar claro cuáles son los alcances en nuestro trabajo y definir de qué manera específica es lo que va a aspirar o lo que se va a lograr. Los objetivos de la investigación son metas que se traza el investigador con respecto a los aspectos que se va a indagar y los que se van a conocer. El objetivo de la investigación constituye los logros a los alcances de las metas de investigación, o los objetivos coinciden hacia la búsqueda del fin que yo quiero obtener con mi investigación. Generales. Les voy a hablar de los generales. Dice que los objetivos generales se podrían decir que son los objetivos
con propósito integral que tiene el investigador. Los objetivos generales son los enunciados globales sobre el resultado que se va a obtener. ¿Qué y cómo y dónde los voy a obtener? Son aquellos que expresan un logro sumamente amplio y son formulados como propósito general del estudio de investigación. Sus características principales es que se orienta a la investigación y su transcripción tiene mucho en común con el título de la investigación. En cambio, los objetivos específicos se dice que representan los pasos que se va a seguir para conseguir los objetivos generales. Son aquellos que facilitan el cumplimiento de los objetivos generales mediante la determinación de etapas. Antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación es la información que identifica y describe la historia, así como también la naturaleza del problema que se está investigando en referencia a la literatura ya existente. La base teórica. La base teórica presenta una estructura sobre la cual se diseña el estudio sin que ésta no se sabe cuáles elementos se pueden tomar en cuenta y cuáles no. Sin una buena base teórica, todo instrumento diseñado o seleccionado o técnica empleada en el estudio carecerá de validez. Base conceptual. Dice que es el concepto de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. La hipótesis son soluciones del problema que se expresan como generalidades o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Hipótesis general es cuando se trata de responder de forma amplia las dudas que el investigador tiene acerca de la relación que existe entre las variables. Vamos a hablar acerca del marco metodológico. El marco metodológico es dar una visión clara de lo que hiciste, cómo y por qué. Dentro de ello tenemos los tipos de investigación. Tenemos básica, aplicada, analítica, investigación de campo. La básica es también llamada como investigación pura o fundamental. La aplicada es utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones. La analítica es un método más complicado que otras investigaciones. La investigación de campo es una investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna situación o problema. Como segundo punto tenemos el diseño de investigación. El diseño de investigación es una planificación de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio. Dentro de ellos tenemos su clasificación, según el propósito del estudio, experimentales y observacionales, según la cronología de las observaciones, prospectivos y retrospectivos, y según el número de mediciones longitudinales y transversales. La contrastación de hipótesis se dice que después de observar minuciosamente una situación o un hecho problemático, el investigador debe de formular una hipótesis que debe ser contrastada necesariamente. Población y muestra. La población es el conjunto total de los individuos, objetos o medidas que poseen alguna característica comunes en un lugar y en un momento determinado. Y la muestra viene a ser el subconjunto representativo de la población. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas son los procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar la información necesaria para el logro de los objetivos de una investigación. Se refiere al cómo recoger los datos. Las principales técnicas de recolección de datos son tres: observación, entrevista y encuesta. Y por último punto tenemos el análisis de datos. El análisis de datos es la técnica que consiste en el estudio de los hechos y el uso de sus expresiones en cifras para lograr información válida y confiable. En el punto número 5 tenemos los aspectos administrativos. Tenemos en el punto 5 número 1 cronograma de acciones, que consta de un periodo determinado desde el mes de septiembre de 2017 al mes de junio del 2018. Les explicaré punto por punto. En el primer punto tenemos elección del tema de investigación.
que hemos seleccionado el mes de septiembre. En el punto número 2, diseño y elaboración del proyecto. En el mes de octubre, presentación del proyecto. Mes de noviembre, aprobación del proyecto. El mes de diciembre, elaboración y aplicación de instrumentos. En el mes de marzo, procesamiento y análisis de los datos. En el mes de abril, redacción del informe final y revisión y reajuste del informe final en el mes de mayo, y por último tenemos la presentación y aprobación del informe final en el mes de junio. Continuando, tenemos el punto 5 número 2, recursos y presupuesto. Aquí encontramos los bienes y servicios. Los bienes y servicios son los materiales que utilizamos para realizar nuestro proyecto de investigación. En los bienes, por ejemplo, tenemos papel bond, lápices, lapicero, memoria USB y otros imprevistos que se nos ocurre o que se nos en el transcurso del tiempo. Servicios. Tenemos el fotocopiado, el escaneado, la impresión, las consultas que tenemos que hacer en el transcurso del tiempo y las asesorías que nos brindan los asesores especializados en el tema de investigación. A continuación tenemos ¿qué es bibliografía? Bibliografía es la relación o lista de un conjunto de libros o escritos utilizados como material de consulta o soporte documental para la investigación y la elaboración de un trabajo o de una monografía. La bibliografía reúne las publicaciones que tienen más valor e interés en la relación con su tema de investigación. De ahí que sea importante fuente para la consulta a la hora de iniciar un proceso de investigación. Y por último tenemos el punto número 7, que trata sobre los anexos. Los anexos son agregados de un trabajo que podemos incluir al final del documento, colocándose antes de la bibliografía. Los anexos no son obligatorios, solo se agregan cuando se cree que puedan aprobar algo extra y elaborar más profundamente en el estudio. Los anexos generalmente son documentos que se valen por sí mismos y ofrecen información adicional que contiene el documento principal. Bueno, esto es todo y muchas gracias.